Saludos y muy buenas noches. Gracias a todos por estar con nosotros en el escenario. Abrimos el telón de este programa político de actualidad de Alacantí Televisión que cada jueves por la noche les acompaña desde hace prácticamente 2 temporadas y media, 2 años y medio. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en este tiempo tan difícil, tan complicado, tan duro de la actualidad de la Comunidad Valenciana, con la tragedia de la Dana todavía y con 216 muertos, compatriotas, conciudadanos valencianos a causa de esta Dana, de esta auténtica catástrofe que ha asolado a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Llevamos ya varios programas desde que ese fatídico martes ocurrió la Dana, ocurrió la catástrofe, hablando de esta circunstancia desde distintos focos, desde distintas miradas. Por este plató ya vino Jorge Olcina para dar esa mirada científica a todo lo que pasó en el primer programa tras la Dana. También hemos hablado con voluntarios, como en el pasado programa. En ambos también hemos hablado con los servicios de protección, con bomberos, para saber cómo se estaban llevando todas las tareas tan difíciles en estos últimos 15 días y sobre todo, como ya les he comentado, con voluntarios en el pasado programa. Hoy nos toca hacer un programa algo más político, que es la mirada también de este programa, un programa eminentemente de una tertulia política. El presidente Carlos Mazón dará, en principio estaba previsto para hoy, por eso teníamos organizado el programa y al final hemos tenido que cambiar un poco el guión, pero tenía previsto para hoy esa comparecencia en les Corts Valencianes para explicar qué pasó ese fatídico martes y dar explicaciones en les Corts, dar la cara en les Corts Valencianes, es decir, ante todos los valencianos. Finalmente será mañana, porque hoy estaba también esa alerta, esa emergencia durante todo el día en Valencia. Afortunadamente, esa borrasca o esa Dana se ha ido trasladando y prácticamente ha caído agua, pero a lo largo del día se ha ido apaciguando y Valencia no ha sufrido tanto como, por ejemplo, sí lo ha hecho Málaga en las últimas horas. Esa comparecencia será mañana, estaremos muy pendientes, pero vamos a hablar de lo que puede decir Carlos Mazón, vamos a hablar de esa variante también política, de los cambios que puede hacer en el gobierno y también del gobierno central, absolutamente involucrado en esta tragedia, con 2 aspectos claros que ya hemos comentado en estos programas. Por un lado, la reacción del gobierno valenciano ese martes y sobre todo después, qué pasó después, y a partir del miércoles, la reacción del gobierno estatal, si es que la hubo, del presidente Pedro Sánchez. De todo ello vamos a hablar. También de algunos datos más, también de qué puede hacer Carlos Mazón con ese gobierno que va a reestructurar, probablemente sea más técnico a partir de mañana, quizá mañana lo anuncie. Y después, en la segunda parte de nuestro programa, sí que daremos alguna pincelada más a otras actualidades que desgraciadamente, así es la vida, ya van volviendo al panorama, a las portadas, a las páginas de los periódicos, a las radios, porque la vida continúa y hay más informaciones de las cuales también tenemos que dar cabida y tenemos que opinar aquí en el escenario. Lo vamos a hacer en este programa, que ya digo, hemos cambiado un poquito el paso porque por esa decisión a última hora ayer de Carlos Mazón de aplazar el pleno de les Corts Valencianes hasta mañana, pero lo vamos a hacer con José Vicente Pérez Pardo, a quien agradezco especialmente que esté también esta noche con nosotros, porque son días de muchísima tarea, compañero y redactor de Todo Alicante. Hola José Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Con nosotros también nos acompaña, habitual comentarista de este programa, Juan Navarro. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás, buenas noches, José Vicente, y a los queridos televidentes. A Juan le tengo que dar también las gracias, a José Vicente por tema laboral, a Juan por tema familiar, por estar con nosotros esta noche. Y ya digo que son programas importantes difíciles de hacer, la verdad, también por la tragedia y la magnitud que tenemos encima. Y especialmente también quiero dar las gracias, porque nos escucha desde Valencia, a nuestro compañero Ignacio Martínez, es el redactor jefe, es coordinador, editor de la redacción de OK Diario, tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana. De hecho, ahora está en Valencia, se ha pasado en Valencia las últimas 3 semanas prácticamente, y no hemos podido contar con él hasta hoy. Y poquito, Ignacio, porque hay muchísimo trabajo todavía a estas horas. Ignacio Martínez, saludos desde el escenario, buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás, ¿qué tal? Y buenas noches a todos los espectadores. Sí,
Están siendo 3 semanas muy intensas por muchos motivos aquí en Valencia. Primero fue como consecuencia de la dana que se produjo el día 29 de la noche del 29 de octubre y que bueno, pues generó una devastación enorme en más de 70 pueblos de la provincia de Valencia. Posteriormente, todo lo que ha sucedido con el balance trágico de los 216 fallecidos y luego pues toda la actualidad política en la que estamos ahora sumergidos y que bueno, que nos va a llevar hasta el pleno de mañana de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que para explicar un poco qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido el papel de la Generalitat Valenciana y cuál ha sido también el papel del Gobierno de España, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y todo lo que ha sucedido en todo ese periodo. Y eso es en lo que estamos ahora mismo. Vamos a hablar de errores políticos, vamos a hablar de errores humanos y desgraciadamente también hablamos de lo peor de todo, que es de ese cálculo político para sacar rédito de la tragedia, que es lo peor, lo más cruel que yo creo que pueden llevar las víctimas de esta gran tragedia. Pero comenzando por la actualidad, Ignacio, ya te digo, tú lo has vivido desde OK Diario, desde Valencia, desde el primer día. ¿Qué esperas de la comparecencia de mañana del presidente Mazón? Yo espero que va a ser una comparecencia organizada en dos partes fundamentalmente. En primer lugar, Carlos Mazón va a explicar cuál ha sido toda la actuación y cómo se ha producido todo desde el minuto cero hasta el día de mañana mismo. Y en segundo lugar, y también muy importante, lo que va a explicar va a ser la puesta en marcha, lo que va a anunciar va a ser la puesta en marcha de lo que nosotros hemos dado a llamar en OK Diario el gobierno de la reconstrucción. Es decir, una tarea dificilísima, muy complicada, porque debemos tener en cuenta que hay municipios totalmente devastados, caso de Paiporta, por ejemplo. Yo he estado allí y es terrible lo que están pasando esas personas. En cuanto a lo que esa comparecencia se iba a producir hoy, esta mañana, para las 10 de la mañana, pero se ha aplazado 24 horas precisamente porque ayer se produjo una alerta, un aviso de otra nueva posible dana sobre la provincia de Valencia. Y bueno, es que Valencia lo que hizo fue cerrar absolutamente todo y la prioridad en aquellos momentos eran los ciudadanos, las personas de la provincia de Valencia. Por poner un ejemplo, se cerraron hasta los túneles que estaban en el interior de la ciudad. Y la comparecencia se aplazó. Gracias a Dios no ha pasado nada. Hoy en Valencia ha amanecido sol, el grueso de la lluvia ha caído en la Safor, sobre todo en Cullera, que han tenido una madrugada terrible también. Y bueno, y mañana son esas dos cosas. Por un lado, va a explicar qué sucedió y por otro lado, va a explicar la conformación del gobierno de la reconstrucción. Ese gobierno en el que va a haber, yo creo que nuevas áreas, en el que va a haber algunos cambios de caras y sobre todo no es se está hablando, hay gente que está hablando de este cambio, de los posibles cambios que se van a producir en el gobierno como unos cambios de un conseller por otro. No es así. Lo que va a haber es un cambio de modelo en la gestión del gobierno valenciano, porque lo que era el gobierno para cambiar las políticas que había llevado Ximo Puig en la última legislatura se va a convertir en un gobierno que tiene la tarea, que es una tarea enorme, colosal, de reconstruir decenas de municipios. Pero no solo eso, hay que reconstruir vías de comunicación, hay que reconstruir carreteras, hay que dar cobijo a un montón, cuando digo un montón me refiero a miles de personas que se han quedado sin hogar. Es decir, es una tarea enorme. Esto ya lo empezaron a hacer en la última reunión del gobierno valenciano, la última del gobierno valenciano que conocemos ahora mismo, que se produjo hace esas 48 horas escasas, y ahí ya se comenzó con una serie de ayudas al alquiler para las viviendas, con una serie, unas inversiones que se van a hacer en una serie de reestructuraciones de residencias para mayores, para menores, etcétera. Y en fin, todo esto ya comenzó a producirse. Y también en ese cambio, va a haber un cambio también de conselleras en este caso, pero sobre todo hay una cosa muy importante que es va a haber un área para la reconstrucción que va a llevar un consejero determinado y va a haber otra área que digamos que es la de las políticas sociales y esa responsable del área de políticas sociales, que es Susana Camarero,
pues con casi toda posibilidad va a asumir también la portavocía en esta nueva etapa. José Vicente, ¿qué opinas de lo que mañana vaya a decir Carlos Mazón, aparte de las explicaciones? ¿Vas un poquito por la línea que apunta Ignacio Martínez de esta remodelación del gobierno valenciano? Sí, desde luego ha cambiado totalmente los objetivos del Consell para esta legislatura y el único objetivo que hay es reconstruir a la medida de lo posible, porque será un trabajo de años, no sé si durará para esta legislatura, sino incluso para alguna década, todos los efectos de la DANA, que en 24 horas se ha cargado prácticamente la mitad de la provincia de Valencia. El esfuerzo, como dice Ignacio, es titánico porque son un montón de infraestructuras, negocios, comercios, viviendas, es alojar a miles de personas que se han quedado sin vivienda, prácticamente es construir 70 pueblos nuevos que tendrá que afrontar el Consell. Ignacio, cambio, por tanto, del gobierno valenciano en esa dirección un poquito que apuntas, sobre todo con el objetivo de centrar los esfuerzos en las tareas de reconstrucción. Ahí un poquito es donde está es donde está centrando los esfuerzos a Carlos Mazón también para dar una vuelta a la situación, ¿no? Y para defender también su gestión. Nosotros en lo que diario hemos adelantado que la consellera de Emergencias va a ser relevada, que la consellera de Turismo, Industria e Innovación va a ser relevada también, que va a haber una nueva área de reconstrucción que posiblemente llevará una diputada que se llama Laura Chulía, que es exalcaldesa de Benetúser, pero que más allá de eso vive en los municipios afectados, Benetúser es uno de ellos, está ahora mismo también en tareas de reconstrucción y es la responsable de justicia, gobernación en las Cortes Valencianas por parte del Partido Popular, y la posible incorporación de un diputado nacional del PP que se llama Joaquín Melgarejo, que fue número 2 en la lista al Congreso por el Partido Popular por la provincia de Alicante, y que su tarea sería la de reestructurar las relaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la Confederación Hidrográfica del Segura, tener un papel relevante en la mesa del agua y de alguna manera ser la persona que dirija, porque ahora hay mucho también que hacer en todo eso. Por ejemplo, no corresponde al gobierno valenciano, es del gobierno de España, pero la reestructuración de ese famoso Barranco del Pollo, que es por donde ha venido todo. Yo quería comentaros también que municipios como, por ejemplo, en Paiporta, lo que está diciendo José Vicente es exactamente así. Municipios como Paiporta, por ejemplo, imaginaos que de la noche a la mañana estáis en Alicante, que de la noche a la mañana todos los comercios de Alicante desaparecen. Todos los lugares de todo lo que os podéis imaginar, los museos, las tiendas, en fin, todo desaparece. Y además que el panorama está destruido. O sea, las puertas de las casas no son como las veis, sino que están destruidas, algunas han caído, los puentes se han venido abajo, en fin, ese es el escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimas personas lo han perdido absolutamente todo. Hay coches amontonados. Aquí estamos viendo imágenes. Este es un puente, por ejemplo, pero esto creo que es Paiporta. Sí. Y los coches están amontonados. Es decir, el desastre es monumental que ha generado la riada. Y entonces todo eso hay que hacerlo absolutamente nuevo. Y eso lo que va a imprimir es un cambio de paradigma en el gobierno valenciano. Va a haber una prioridad muy importante que va a ser la tarea de reconstrucción. Ahí van a ir un montón de áreas, va a ir infraestructuras, va a ir economía y hacienda, va a ir industria, en fin, van a ir todas las agricultura, va a ir todo esto. Y luego va a haber otra parcela que va a ser la parcela de políticas sociales, donde van a haber 3, que son bienestar social, educación y sanidad. Y esa es la distribución que se va a hacer. Una parcela muy dirigida a tema de reconstrucción y otra parcela que va a estar atenta a todo el tema de políticas sociales. Y esto es lo que se puede hacer en este momento. Es decir, no se quiere perder de vista Alicante, no se quiere perder de vista Castellón, pero toca ahora un esfuerzo muy grande con todos estos municipios que lo han perdido absolutamente todo. Tenéis que tener en cuenta que cuando se pasa por estos municipios, cuando nosotros estamos acostumbrados a salir de casa, como decía antes, tenemos pues un montón de servicios en la calle. Aquí lo que tenemos son calles enfangadas, enlodadas, en las que además el lodo ha ido a parar a las alcantarillas y las ha bloqueado, donde las aguas fecales se han juntado con las aguas potables,
Es decir, donde constantemente ves pasar camiones de bomberos, camiones militares, efectivos militares de la UME. Es decir, es una zona prácticamente, no en el sentido estricto, porque no es así, pero militarizada. Es decir, es como una zona después de una batalla, porque lo que ha habido ahí ha sido algo terrible. Una avenida de agua brutal que se ha llevado todo. Y todo eso, como digo, hay que reconstruirlo. Y va en esa dirección. Ahora, Ignacio, te hago la última pregunta y te dejamos trabajar, que aunque son las 10 y casi 20 de la noche, todavía tienes trabajo y me lo habías apuntado antes de empezar el programa, pero un apunte también de Juan para Ignacio sobre los comentarios que estamos haciendo antes de acabar esta primera parte del escenario. Antes de venir a la televisión, al estudio, me llamó un buen amigo con relaciones en Valencia, importante, dice que era Joaquín Melgarejo y la directora de emergencias podían ser las que entraran como personas de gran confianza del presidente para intentar arreglar el desaguisado este. Yo, decía Ignacio, para aclarar y para recomponer las relaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Yo creo que eso no se aclara ni con lejía, porque la relación entre la Consellería de Obras Públicas, por ejemplo, y la Confederación del Júcar, prácticamente han estado siempre a la greña desde la época de Esteve Tomás, que era el hombre de Burriel en la Confederación del Júcar, y el hombre de Borrell, y Eugenio Burriel, que era conseller. Pero había verdaderas situaciones, yo las viví, en el año 94, 95, verdaderas situaciones lamentables de protocolo tonto, de guerra de chiquillos, ¿no? Yo no me siento en la punta, total. Es decir, va a ser muy difícil. Por otro lado, yo pienso, y como Ignacio tiene prisa, prefiero dejar el comentario para luego, pero la situación sociológica, Ignacio, está muy enrarecida, como los gases, y eso va a ser muy difícil, porque hay dos polos enfrentados, y es el gobierno, el presidente del gobierno, que ya veremos lo que pasa cuando empiecen a salir las noticias de quién fue más tarde, quién dejó, y toda esa ambigüedad calculada de si quieres algo, que me lo pida. Pero prefiero dejarle a Ignacio que sea él el que... Sí. Rematamos, Ignacio, sobre también si tú crees, y ahora lo hablaremos también en tertulia con Juan, con José Vicente, si crees que el discurso también de Carlos Amazón, su defensa, irá orientado al ataque a la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre todo en esas 2 horas, desde las 4:15 hasta las 7 menos cuarto, donde de ese fatídico 29 de octubre, donde cuando se rebosaba el caudal del fatídico barranco del Pollo, el cauce, el barranco este del Pollo, pasaban de 44 metros cúbicos por segundo a 1.700 metros por segundo. Ese vacío de comunicación es donde se aferra la defensa del presidente Mazón. Es que lo que está diciendo, nosotros lo hemos publicado en OK Diario, es que no hay comunicación desde los 44 hasta los 1.700. El CECOPI estaba reunido. El CECOPI es un órgano que dirige la consellera de emergencias, y esa consellera de emergencias estaba allí, estaba reunido el CECOPI. Pero es que ya se dijo, o sea, desde el momento, estoy hablando de memoria, no tengo los papeles delante, pero desde las 4 menos cuarto de la tarde hasta las 7 menos cuarto de la tarde, esa fue la situación. Es decir, en esas 2 horas y pico, 2 horas y media, 3 horas, no hubo comunicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es que hay un informe de la propia Generalitat Valenciana que hemos tenido acceso a un diario y en el que lo dice claramente. Y esto es un tema grave. Ahora mismo, hoy hemos publicado también que no solamente esto ha pasado con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con Valencia. En el año 2019, si recordáis, y esto afecta directamente a la provincia de Alicante, hubo una dana en la Vega Baja, en el mes de septiembre, entre los días 11 y 13. En esa dana, los alcaldes, que bueno, lo tenemos publicado ahora, alcaldes de la Vega Baja, sobre todo los que entonces eran los alcaldes de los 2 municipios más importantes, Orihuela y Almoradí continúa siendo, María Gómez la alcaldesa, dicen que la Confederación Hidrográfica del Segura, otro organismo dependiente del ministerio de Teresa Rivera,
no les dijo, no les informó de que la rambla de Abanilla bajaba hasta arriba de agua y que eso provocó una parte importante de lo que luego pasó en cuanto al agua, de inundaciones de agua, etcétera, etcétera. Entonces, por decirlo de alguna manera, son dos situaciones que se han producido. Esta ya, la de aquí, la de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la de Valencia, es muy grave, pero sumada a la otra, pues es todavía más grave lo que está sucediendo. ¿Qué puede aportar el Melgarejo? Por lo que decía Juan, pues Melgarejo lo que puede aportar es que es posiblemente el mayor experto en agua de la Comunidad Valenciana y en España, si no es el mayor, está entre los 2-3 primeros. Y lo que se busca con esto es que haya que se normalice todo el proceso del agua. Es decir, que se estabilicen los cauces, que se haga una serie de cosas, una serie de obras de infraestructura que eviten que se inunden, como se está inundando, pues de todos estos territorios, para estas ciudades que ahora mismo lo están pasando fatal. Y que de alguna manera se normalicen también todas las políticas de agua entre la Generalitat Valenciana, entre la Comunidad Valenciana y el Gobierno central. Eso es un poco lo que yo veo, vamos. Ignacio, te agradecemos mucho entrar hoy, estar en directo en el escenario. Te dejamos a trabajar, que a estas horas todavía tenéis que cerrar la edición digital de tu diario en la Comunidad Valenciana. Mucho ánimo a todos los que estáis viviendo en primera persona esta gran tragedia, en tu caso informando en primera persona. Ignacio, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un saludo a todos. Retomo la tertulia, José Vicente, donde la ha dejado Ignacio Martínez, en este cruce de acusaciones entre la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que asegura que sí que mandó muchos emails, ¿no? Parece que ahora, esto no lo acabo de entender, porque ante una situación trágica, imagino que el email es lo último que se envía. Digo yo que se llama, ni siquiera un WhatsApp. Entiendo que hay que llamarse, pero bueno, se defiende diciendo que ha habido un número suficiente de emails. Mientras que la defensa de Carlos Mazón, a esas horas fatídicas donde la Dana arrasó Valencia, viene sobre todo argumentada en el ataque a la Confederación. Sí, hemos pasado los primeros días de dolor, de la estupefacción, se pasó las primeras 48 horas, la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el mismo jueves a Valencia, donde Mazón le agradeció la presencia del presidente y su respuesta, hasta el lunes, donde se cambió el relato, se empezaron a hablar de esos fallos que ha habido de la Confederación Hidrográfica del Júcar, esas 2 horas entre las 4 de la tarde, 4 y cuarto y 7 menos cuarto, con la diferencia de caudales en el Barranco del Pollo, la falta de información. A mí me cuesta creer que no hubiera ningún técnico de la Confederación del Júcar en el CECOPI que estuviera mirando, porque la Confederación del Júcar, como todos los organismos de cuenca de España, tienen medidores y tienen sensores en los principales ríos y los principales presas y demás, y eso se ve a tiempo real en la misma página del Júcar. Entonces, lo que está claro es que estaban alertas y pendientes de otras zonas. Hubo una primera alerta hidrológica precisamente en el Barranco del Pollo a las 12:20, con un caudal en torno a los 270 litros por metro cúbico. Metro cúbico segundo. Perdón, metro cúbico segundo. No, litro metro cuadrado es la lluvia, lo de la o lluvia. milímetros. Perdón. Con esa cantidad. Ya se lanzó a las 12:20, el propio Servicio Valenciano de Emergencias lanzó una alerta hidrológica. Sí que es cierto que durante el mediodía bajó la afluencia, por lo visto, había menos caudal y fue una tormenta persistente que se centró en un territorio que descargó durante varias horas, lo que hizo aumentar todo ese caudal, que el principal daño no fue precisamente donde cayó la tormenta, sino que fue, como se dice vulgarmente, aguas abajo. Es decir, había municipios donde no había llovido en todo el día y de repente se encontraron un auténtico tsunami, que hemos visto todos en los vídeos, una rambla de agua que lo arrasó todo a su paso. ¿Por qué no se avisó? ¿Dónde estuvieron esas 2 horas las comunicaciones? ¿Por qué no había técnicos, o si había técnicos en el CECOPI de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Por qué nos alertó? Hemos pasado de esa colaboración inicial entre el Gobierno y la Generalitat a este cruce de acusaciones sobre quién es responsable o quién es más responsable o cómo se tomaron las medidas. Es una cosa que creo que Carlos Mazón hará mucha referencia mañana, será una de sus principales líneas, no sé si de defensa, por así decirlo, pero sí de relato
de todo lo que ocurrió aquel fatídico 29 de octubre. Juan. El hecho de pasar de la Rambla del Pollo de 40 a 2.000 y pico metros, eso no se puede explicar porque desde en un momento dado se abra el cielo y caigan miles de millones de hectómetros cúbicos de agua, que sería tremendo, eso era imposible. El problema, lo comentaba antes con Tomás, es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha limpiado los cauces, y cuando empieza a llover aguas arriba, toda la cuenca va cogiendo esos litros metro cuadrado, suman los metros cuadrados que van cayendo, y de repente pueden pasar 1.000 metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Van haciendo presas naturales, los Y propios cañizos. esos cañizos, esos restos de troncos y que se van cayendo, eso es una presa natural, pero muy endeble. Y llega un momento que cuando detrás hay 3, 4, 40, 50.000 metros cúbicos, esa presa ya no aguanta más y el agua se la lleva por delante. Y es cuando aparece un tsunami, como muy bien has dicho, José Vicente, de 3 metros de altura, que llega a Paiporta y se lo lleva todo. Pero deberían haber limpiado antes los cauces. Y aquí hay dos cosas fundamentales. La primera es, ¿quién es el responsable del mantenimiento del dominio público hidráulico? Las confederaciones hidrográficas. Para multar, para impedir que haya vertidos tóxicos y para mantener en un estado adecuado los cauces públicos, el dominio público hidráulico. ¿Cuántas veces ha pedido el Ayuntamiento de Alicante a la Confederación Hidrográfica No le del han Júcar permitido limpiar el barranco de las Ovejas? Ovejas, y la Confederación dice no. Y también el Ayuntamiento de Orihuela, oiga, vamos a limpiar el Segura, el Ayuntamiento de Guardamar, vamos a limpiar la salida del Segura en Guardamar, la desembocadura, porque aquello está lleno de una cabra, un burro, una bombona de butano y una cama. ¿Y quién es el responsable de la protección civil en momentos de grandes catástrofes como es la que ha habido? El Ministerio del Interior, el presidente del Gobierno. Y no se puede decir, Tomás, está ardiendo tu casa, pero te mando un correo que está ardiendo, te mando un WhatsApp. O decir, Tomás, si necesitas algo, me lo pides. No, yo voy a casa de Tomás y le ayudo y le digo, esta noche te vienen a mi casa, en fin. Y también, y ya me callo, por un tercer tema. Carlos Mazón pecó de ingenuo cuando le dijo, gracias, presidente, por la ayuda y por venir y por tal y cual. Con el demonio no se puede pactar, porque sale azufre y siempre... Pero yo creo que estamos con el debate de qué hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar aquel día, si tuvieron información suficiente. La tenían si no... toda porque los sensores que tiene el sistema, creo que se llama SITE, el sistema que tienen, pero que lo tienen desde hace 20 y tantos años. Sí. Es un sistema que automático te dice, de información hidrológica. En tiempo real, el agua que está pasando y la que está más arriba, esperando que se rompa todo y salir para allá. Hay quien dice que los políticos no quieren hacer obras porque las obras hidráulicas no dan votos, porque no se ven. Sin embargo, en Alicante, cuando murió esa madre con 2 niños que se lo tragó una cloaca cruzando la calle, Zaplana, delante del rey Juan Carlos y la reina Sofía, le encargó a García Antón, como hemos comentado aquí, esto no se puede permitir. Ya no ha vuelto a ocurrir en Alicante más bombona en la Albufera. Está el Juncaret, está el Barranco de las Ovejas y ya se ha canalizado. Y yo me he dedicado hoy a ver en internet las fotos de la riada de Alicante el 20 de octubre por la noche y el 21, lo que se vio allí, y me he quedado sobrecogido porque... Pero no murió tanta gente. ¿Por qué no murió tanta gente? Porque el agua iba drenando poco a poco. De acuerdo. Pero... y haremos un escenario cuando se pueda también, hablando de las infraestructuras que hemos hecho en Alicante desde hace años para precisamente protegernos. La más clara, el Parque de la Marjal. El Parque de la Marjal. El plan antirriadas que hizo el alcalde Díaz Alperi. Tenemos el Parque de la Marjal, tenemos el tanque de antitormentas en San Gabriel, algo que van a copiar, por ejemplo, en Elche, que lo han anunciado hoy mismo, que van a hacer un tanque también antitormentas con capacidad de 1000 metros cúbicos en los arenales del Sol, porque tenemos que estar preparados para este también escenario. Tuvimos que vivir
una tragedia, las tragedias que vivimos en Alicante, afortunadamente con muchísimos menos muertos, pero se vieron las orejas al lobo en esas riadas, se vieron, y afortunadamente sí que es verdad que se construyeron esas infraestructuras necesarias. Se sabía en Valencia que esa era una zona de riesgo. Se sabía que era una zona de riesgo desde hace décadas y no se ha actuado. Venían ya en el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar, presentado en 2001, que después Zapatero derogó, porque nos centramos solo en el proyecto estrella del trasvase del Ebro, que eso fue la pieza angular, pero que en realidad era un plan, como su nombre dice, un Plan Hidrológico Nacional, es decir, que englobaba todas las cuencas de España, desde el Sil y el Miño hasta el Guadalquivir, también desde el Júcar hasta el Duero. Y en ese programa venía todo el encauzamiento del Barranco del Pollo, todo el nuevo cauce del Júcar, y todo eso se fue al garete simplemente por la petición de los independentistas catalanes de quitar el trasvase del Ebro, que se lo pidieron a Zapatero y Zapatero lo retiró. O sea, se saben, los estudios están hechos, hasta los proyectos están hechos, y ha faltado siempre la voluntad política, que era, por desgracia, obras que no dan votos, Juan. Es usted una buena persona, José Vicente, cuando habla de que eran los catalanes los que le pidieron que retirara el plan y pusiera las desalinizadoras. Lo digo porque eso sería un motivo, pero uno más de los motivos que hubo allí. Y hubo otros motivos. Para no cansar al oyente o al televidente, acuérdese que Aquamet, Baltanás, Adrián, en un momento tuvo que ir al juzgado con 2 o 3 más por corruptelas, etcétera, que hubo en la construcción de las desalinizadoras. Y como el tiempo siempre pone a cada uno en su sitio, las desalinizadoras no están trabajando al límite de su capacidad. Tenemos esa más gran desalinizadora de Torrevieja, la de Carboneras, etcétera, y no está trabajando al límite. Está dando un agua excelente, porque ahora en el Campello prácticamente no hace falta descalcificadores. El agua es un agua blanda, es muy buena, etcétera. También la cobran. Hacemos una mínima pausa, hemos pasado el ecuador de este escenario, estamos hablando desde una mirada más política de las consecuencias de la DANA. Ahora hablaremos también, por ejemplo, de por qué no se decretó emergencia nacional desde el primer momento, del papel también del Pedro Sánchez, del debate ayer en el Congreso, curiosamente entre 2 alicantinos, entre 2 políticos alicantinos, del PSOE y del Partido Popular, defendiendo cada uno las posiciones de sus partidos. Pero no estaba Pedro Sánchez, estaba en Azerbaiyán. De eso vamos a hablar de aquí a nada, un par de minutos, no se vayan en el escenario.